Vamos a Puede repasar hacer. magnetismo. Y la primera pregunta que nos vamos a empezar a hacer, y espero que ahora sí me hablen, ¿qué campos calculamos y cómo? Entonces, el primero que calculamos son espiras de corriente. Entonces, espiras de corriente, recuerdan, lo hicimos en la teoría y estoy segura que hicieron en la práctica, espiritas cerradas donde íbamos calculando el campo magnético, pero en puntos muy particulares, ¿no? Porque las espiras de corriente no tenían demasiada simetría para poder hacer cuentas en forma general, así que en general uno con las espiras de corriente calcula en punto a punto. En particular lo hicimos sobre un eje de simetría que es el eje del centro de la espira. Después calculamos bobinas, o sea, eran espiras de estas, todas achataditas, pero eran muchas en espiras, que estaban todas como compactas, ¿no? Por eso L, que era el ancho, digamos, de las espiras, era mucho menor al radio o lado de la espira si era una espira cuadrada. Entonces lo que estamos haciendo es como suponer que están todas muy compactadas, que no están extendidas sería la dirección, en esta dirección, ¿no? Que están todas aplastaditas acá. Y después dijimos, no, bueno, y si las queremos estiradas, si queremos tipo una espiral, armamos solenoides. Y ahí dijimos que la longitud en la que se desplegaban esas espiras una tras de la otra iba a ser mayor que el radio o el lado, depende de la forma que tuviera el solenoide que armamos. Normalmente hicimos cuentas con solenoides circulares, pero bueno, podría armarse un solenoide cuadrado también si queremos. Entonces ahí tenemos un solenoide, ahí tenemos, si queremos, en todos podemos usar la regla de la mano derecha, poniendo los dedos con las flechitas esas violetas y ver que el campo nos da con el pulgar. En los solenoides en general, a veces uno se marea, ¿no? Porque es difícil, es lo mismo de siempre, ¿no? Hugo, que uno mira el dibujo y no te queda claro cuál de los dos lados está adelante. Entonces, Sí, bueno, eso justamente por marea. eso hoy mostré un problema y que les dije que yo prefiero poner las cosas en 2D y hacer un corte, una cosa así, poner las crucecitas y los puntitos. Claro. Eso me termina a mí confundiendo menos que si pongo el dibujo dibujado así, que además no sé dibujar. No, no, yo cuando dibujo es para que se suiciden. Gracias a Dios en internet uno puede bajar un montón de dibujos y pegarlos en los PowerPoint. Eso ayuda bastante. Alambres rectos, cerca y lejos de los extremos. O sea, ahí hicimos los campos de un alambre recto y a veces el alambre era como cortito, entonces calculamos el campo en distintas posiciones y vimos que si el alambre era corto podía haber efectos de borde, digamos, si queríamos calcularlo en un extremo. Hicimos las cuentas bastante largas para los alambres que eran finitos, finitos en longitud, pero rectos. Y después, si no, agarramos alambres largos o nos acercamos mucho al alambre y nos pusimos lejos de los extremos, de modo que pudiéramos aproximar el campo del alambre como el del campo de un alambre muy largo, lo podíamos pensar como un alambre infinito. Y esa cuenta medio también la hicimos en la clase, como para probar que no estábamos tan locos con esas aproximaciones, porque hicimos, después de calcular el campo de un alambre de longitud finita, empezamos a ver qué pasaba si la longitud del alambre era muy largo, si estábamos muy cerca y medio por el medio del alambre, qué le pasaba al alambre. Entonces vimos que la expresión de para un alambre infinito y un alambre largo, nosotros más cerca del alambre y lejos de los extremos, eran equivalentes. Y ahí tenemos un dibujito que mostraría un alambre largo, cómo sería el campo si estamos lejos de los extremos. Campo circulante alrededor del alambre, de vuelta pueden usar la mano derecha para darse cuenta, lo tenemos, como dice, acá sí, este te gustaría este dibujo, ¿no? Porque lo tenés en 3 dimensiones y al lado lo tenés plano, y arriba te está marcando cómo circula el campo, estás viendo entrando en la parte inferior y saliente en la parte superior. Claro, yo siempre voy a hacer el dibujo de la derecha, este de acá. Claro. Después toroides, Una cosa, no sé si, perdón, ¿sí? en el punto que dice bobinas compactas, L, hay uno que no está en la guía, que uno puede hacer una espira cuadrada o triangular o hexagonal, cosas así, Claro, sumando el campo de un cable corto. claro, claro. Es molesto de hacer porque hay que tomar la geometría, bueno, Sí, y no, y te va a dar siempre fácil hacer la cuenta si estás en el medio, ¿no? Si exacto, estás, siempre lo hice en el medio. claro, si no lo haces en el medio es para divertirse. Sí, No es imposible, pero de vuelta cuando estás en espiras, siempre te encontrás con esa dificultad, digamos, de que
no lo calculás en un lugar en particular. Si lo haces en el medio o a lo largo del eje de simetría, el eje que pasa por el centro, en general podés encontrar una expresión para ese eje, pero después te movés de ese eje y tenés que hacerlo punto a punto, lo cual, o sea, Es horrible. claro, nos limita. De hecho, recién vimos cómo nos limitaba a intentar hacer el efecto que podía generar una espira de corriente chiquita metida dentro de un solenoide, porque era difícil calcular el campo de esa espirita a través del solenoide. Entonces, bueno, tiene esa dificultad, depende de qué le preguntan, ustedes pueden llegar a calcular las cosas. Ahora, alambres infinitos, solenoides largos, se pueden calcular más fácilmente. Y toroides, los toroides son, ¿se acuerdan? Los solenoides que los cerrábamos sobre sí mismos, entonces le quitábamos los bordes. Acá se ve claramente que cuando llegamos a los extremos, lo que uno supone dentro del solenoide que es homogéneo y paralelo, empieza como a desviarse en los extremos, y si el solenoide es finito, en longitud, se empieza a ver campo en el exterior, inclusive no solo en los extremos, sino en la parte media. Ahora, si esto es muy largo, estas líneas de campo prácticamente no logran salir, entonces esta región se ve casi sin campo, por eso aproximamos el campo cero fuera del solenoide, y mientras no nos acerquemos a los extremos no vamos a ver demasiado estas desviaciones. Ahora, para sacarnos todo efecto de extremo, la forma de hacerlo es cerrar sobre sí mismo el solenoide y armamos un toroide. ¿Bien? Y el toro es una fiesta porque es, bueno, acá está dibujado de modo que metan los dedos con la corriente de este lado y les va a dar campo como muestran estas flechitas. Acá, ayer me estuvieron preguntando, yo sé que hice unas aclaraciones que por ahí en los libros no hacen, yo lo comenté en ese momento, que era ver, por ejemplo, que ese campo, si yo lo tengo que poner, circula negativo, en el sentido de que siempre las circulaciones sobre las curvas matemáticamente se definen positivas cuando van en la dirección contraria, como está circulando el campo acá. Pero eso también indica que yo acá si tengo que dibujar, acá tengo que poner cruces a lo largo de todas estas cosas y puntas a lo largo de la parte exterior. Entonces, si esta línea punteada fuera una amperiana, yo vería todas corrientes entrantes en la pantalla, contrarias al diferencial de área que me define una circulación positiva que sería hacia mí. Entonces tendría un signo menos del lado de la circulación, un signo menos del lado de la corriente. Entonces, en general, como eso se va, nadie se preocupa demasiado por el formalismo matemático de esta cuenta. Pero eso les va a pasar cada vez que ustedes decidan la dirección en la que va a circular el campo, conociendo cómo va la corriente. Entonces no les va a preocupar mucho, ¿sí? Porque los signos están de los dos lados. Ahora, cuando no sepan hacia dónde va la corriente y les dan información del campo, bueno, ahí tendrían que ser cuidadosos si quieren sacar si es entrante o saliente la corriente, con cómo sería la circulación positiva de una curva, que sería contraria a las agujas del reloj, mirándola desde frente, y cómo sería el diferencial de área para esa circulación positiva, que sería saliente de la pantalla. Pero bueno, acá tenemos el toro, y el toro obviamente no tiene efectos de borde. Y después podían aparecer otros, que yo creo que también deben haber visto en la práctica. Yo ahí le agregué un otros, ¿no? Que otras cosas que nos pueden aparecer, que no tenemos por qué armar siempre circuitos con los cables rectos, ¿no? Que son cuadrados o circulares. Se pueden armar cosas como esa que está ahí al costado. La cuestión es qué campos calculamos, pero ahora nos tenemos que preguntar cómo los calculamos. Entonces nos pueden aparecer dos caminos, la ley de Biot y Sabat y la ley de Ampère. ¿Cuáles de esos campos que tenemos ahí usarían cuál ley? Por ejemplo, para las piras de corriente, ¿Biot y Sabat o Ampère? Biot y Sabat. Biot y Sabat. Para las bobinas de Nespira, ¿qué usarían? ¿Biot y Sabat o Ampère? Bobinas de Nespira, ¿se acuerdan que era agarrar esta espira que está acá arriba, hacer muchísimas vueltas, pero dejarla compactadita? ¿Bien? Biot y Sabat también. Seguimos con Biot y Sabat. Solenoides largos, o sea, que sean muy largos comparados con el radio. O solenoides lejos de los extremos, en el interior del solenoide. ¿Qué usarían? ¿Biot y Sabat? Ampère, me parece. Y yo usaría Ampère. Bien. Si les dicen en el borde, vamos por Biot y Sabat, no les queda mucha opción. Pero si les dicen en el campo dentro de un solenoide largo, yo voy por Ampère. Bien. Claro. No es que el otro no funcione, pero es complicarse la vida. Claro, es salir por el camino difícil. En el medio de un parcial, no, porque esto ¿saben por qué lo hago? Porque el 99% de las veces uno les da algo, que es por Ampère, que dice, lo va a hacer en 10 minutos y se va a relajar cuando vea, y lo hacen por Biot y Sabat.
y te dan 3 hojas de y lo hacen mal encima. Entonces uno se frustra un poco, ¿no? O sea, es análogo a agarrar una esfera homogénea de carga y donde piden calcular el campo eléctrico. ¿Y qué hace uno? Bueno, Gauss no se pone a integrar el campo eléctrico, cosas así. Tipo cargas puntuales, ¿no? Tipo cargas puntuales con la integral de 1 sobre R cuadrado. Claro, entonces uno va por Gauss. Bueno, acá va por Ampère, si es un solenoide largo. Mientras no les digan cerca de los extremos, o no les digan que está compactado y que la longitud en la que se abren en la dirección, digamos, perpendicular a las espiras, es grande comparada con el radio, mientras no les hagan una cosa así, pueden zafar completamente y usar Ampère, digamos. Si no, van a tener que ir con Biot-Savart. Y tenemos alambres rectos cerca y lejos de los extremos. Alambres rectos lejos de los extremos. ¿Qué hacemos? Y cerca del alambre. ¿Cuál de las dos leyes? Yo usaría Ampère. Claro. Ahora, si les dicen un alambre recto cerca de los extremos, no les va a quedar Cerca otra no opción que... usaríamos Biot-Savart, que Perdón. cerca de los extremos no usaríamos Biot-Savart. Claro, cerca de los extremos usarían Biot-Savart. Claro. Entonces eso es lo que por ahí ustedes tienen que manejar. Acá hay una diferencia muy importante que a veces lo suele confundir, creo que yo en las teorías traté de decírselo. Este R cuadrado que aparece en Biot-Savart es la distancia de un elemento de corriente al punto donde yo quiero calcular el campo. Si estoy mirando, por ejemplo, el campo en este punto, y yo tengo que tomar elementos de corriente en distintos lugares y ver la distancia al punto. En cambio, cuando yo quiero usar Ampère en un alambre, y quiero calcularla en un punto, por ejemplo, por acá, sería tomar un elemento de corriente y ver la distancia a ese punto. O sea que no es la distancia del punto al alambre, sino la distancia de cada uno de los elementos de corriente al punto donde calculo el campo. Entonces, ese R cuadrado no es el R de Ampère que solemos poner cuando ponemos la amperiana circulando a lo largo, alrededor del alambre, porque sabemos que el campo de un alambre tiene esta forma lejos de los extremos, y que podemos usar amperianas circulares, concéntricas, si tienen radio R. Ese no sería, digamos. Bueno, y en toroides, ¿qué harían con un toroide? ¿Ampère o Biot-Savart? Ampère. Para mí Ampère. Sí, porque si no se vuelven locos. Eso sí sería un suicidio. Porque por ahí con un alambre es hacer más cuentas, ¿no? Un solenoide es hacer más cuentas. En el toro no los veo. Y no me veo yo tampoco, mucha paciencia. Y bueno, y en el otros, depende del otros, pero en casi todos los casos, el otros, que son configuraciones de este tipo, van a tener que usar Biot-Savart. Entonces, viendo esto, vamos a resolver la configuración esta con Biot-Savart, porque no lo podemos usar Ampère. Y acá, como voy a definir dirección radial y demás, le llamé R' a los de la ley de Biot-Savart para que se marquen que eso R' es el versor que apunta desde cada uno de los elementos de corriente al punto, y el R' cuadrado es la distancia al cuadrado del elemento de corriente que estén considerando al punto donde quiero calcular el campo. Entonces, nuestro objetivo, bueno, perdón, no está explicitado, es calcular el campo en el punto P. Entonces vamos a usar Biot-Savart. Acá, ¿cuántas integrales tengo que resolver? ¿Lo puedo hacer en una sola integral esa cuenta? Necesitas 3. Necesito 3, una para cada lado, ¿bien? Entonces podemos numerar 1, 2 y 3, creo que no están numerados, pero se entiende, vamos a poner que voy por el lado 1, este sería el 1. Y yo digo que el campo en el punto P, debido al primer tramito que voy a llamar 1, que ahí le pongo el 1, es 0. ¿Por qué? El I diferencial de L se llama elemento de corriente. Entonces, eso es I por diferencial de L1. Diferencial de L1 es un vector que apunta en la dirección de la corriente con el sentido de la corriente, ¿bien? Entonces, yo digo que eso, vector R', que es el vector que va del elemento de corriente que estoy considerando al punto, cuando lo integre me va a dar 0, o que esa expresión me da 0. Entonces yo les pregunto por qué me da 0 esa. Porque son paralelos. Porque son paralelos. Está bien, el diferencial del E1 y el R versor son paralelos porque el R versor apunta del elemento de corriente al punto, y el diferencial del E1, por la forma que está armado esto, va radialmente en la... O sea, el diferencial del E1 es menos la dirección radial, y R' también es menos la dirección radial, R' versor. Vamos
bueno, ahí está el diferencial de 1 explicitado, ¿no? Va como diferencial de L1 va como diferencial de R en menos R. Bueno, vamos por el campo 2. Ahí les voy a escribir el diferencial de L2 y les digo que el diferencial de L2 está en la dirección de menos tita. ¿Eso es cierto? Vale, diferencial de L2 y va en menos tita. Estamos de acuerdo que el tramito 2 es un tramito circular, ¿no? Eso es fundamental, porque si no, por ahí para mí es obvio y para ustedes está. Claro, sí, está bien. Sí, es el arquito que forma. Sí. Sí, es un arquito, o sea, eso es importante. Este es el tramito 3, por las dudas lo vamos a poner. Entonces, ¿hacia dónde circula la corriente en el arquito? Y de 1 a 2, de 1 a 3, ¿no iría? Para abajo. Claro, va de 2 a 3, ¿no? Hacia abajo. La dirección tita, ¿cómo es ahí? Radial, ¿no iría? La dirección radial es R. Tita es tangente a la curva. Claro, es tangente. ¿Y va hacia arriba o hacia abajo? ¿Va de 2 hacia 3 o de 3 hacia 2? De 3 a 2. De 3 a 2. Por eso está en menos tita. ¿Sí? La corriente es tangente a ese tramito, pero está hacia abajo. Recuerden que si ustedes hacen coincidir el R, o sea, eligen cualquier elemento de corriente por acá, trazan en la dirección radial, supónganse, y lo hacen coincidir con el eje X, el eje tita tiene que ser coincidente con el eje Y, ¿está bien? Eso los ayuda. Entonces, cuando van girando el R, tienen que ir girando en tita. Tita va para arriba. Bien, entonces, ahí tenemos por qué en menos tita. Y acá hice la cuenta, o sea, vamos a ir sacando de a pedacitos, ¿no? Tengo el mu 0 sobre 4pi, el I no nos genera mucho conflicto. R' cuadrado, que sería la distancia de cualquier de los elementos de corriente, de un elemento de corriente al punto, escrito en forma genérica. ¿Cambia a medida que me muevo a través de ese pedacito de circuito? Profe, perdón, yo no entendí la dirección de la corriente en el tramito ese circular. ¿Por qué va Ahí de te la 3 a dibujo. 2? Ahí te la dibujo. ¿Ahí se nota que la corriente va para abajo? Ahí va de 2 a 3, entonces. La corriente sí, pero tita, ¿en qué Bien. dirección va? El versor tita. ¿Es tangente a esa curva? ¿En qué dirección? ¿De 2 a 3 o de 3 a 2? Para arriba va. Va para arriba, va al revés de la corriente. Por Bien, eso el está bien. diferencial de L es diferencial de L2 en menos teta. Bien, ¿Sí? está bien. Gracias. Bueno, ahora que lo tenemos, bueno, la I la podemos sacar de la integral, entonces por eso tenemos mu 0i sobre 4pi. Tendríamos que escribir el diferencial de L2, el R'2 y el R' para relacionarlos. Bien, para terminar de escribir y llegar al resultado que tenemos al lado. Entonces, la primera pregunta que les había hecho era, R'2, ¿cuánto vale? ¿O cambia cuando me muevo a través de ese tramito de 2 a 3? La distancia del elemento de corriente en el tramo 2 a 3 al punto P, ¿cambia cuando tomo distintos elementos de corriente entre 2 y 3? No. No, es constante. Y vale A, ¿sí? El radio. Así que por eso R' cuadrado fue reemplazado por A cuadrado y como no depende de la variable de integración, salió. ¿Bien? Miremos arriba, ya sacamos I de la integral, sacamos el R' cuadrado, nos queda hacer el producto escalar entre DL2, perdón, el producto vectorial entre DL2, vector R'. Entonces eso nos quedaría DL2, y el módulo, pero ¿qué dirección? Sería un DL2 en menos tita, y un R' ¿en qué dirección? Es negativa, profe, porque va para abajo la flechita, ¿o no? Claro, en menos tita, el DL2, pero tienen que hacer el producto vectorial con R'. ¿R' para dónde va? En un punto cualquiera, supónganse en el puntito donde yo dibujé la flecha. ¿Para dónde va R'? Por radial. Claro, es menos el versor radial, el R versor. Entonces tienen que hacer el producto escalar entre menos tita y menos R'. ¿Qué les da? Menos K. Menos K. Lo pueden hacer haciendo el producto vectorial, escribiendo vectores, o usando la regla de la mano derecha, que les va a dar lo mismo, ¿no? Apoyan dedos con la dirección de la flecha del DL2, que es el primero en el producto vectorial, y cierran hacia R', que es un versor que va apunta hacia el punto P. Les da el pulgar entrante en la pantalla, que sería la dirección K. ¿Sí?
Bien, tenemos ese. Vamos por el B3, digo que da 0. ¿Por qué? Acá son antiparalelos el DL y el Claro. R. El DL2 es diferencial de R en la dirección radial, así que, y R' está en la dirección radial, así que son antiparalelos, nos da 0. Listo, tenemos el campo. O sea que cualquier cosa que nos den horrible, que tenga muchos tramos, hay que partirla en tramos y ir viendo qué da cada tramo. ¿Sí? Entonces, para eso tienen que el primer paso, sacarse el producto vectorial mirando hacia dónde apunta el DL y el R, y mirar después las magnitudes que les quedan, si alguna es constante y depende de la variable de integración o no. Acá en este caso era muy fácil, 2 dieron 0, ni nos tuvimos que preocupar, y en la que no daba 0, vimos que I no dependía de la variable de integración, obviamente salió, que la distancia no dependía de la variable de integración, salió, entonces nos quedó nada más que integrar el diferencial de L. Y ahí, diferencial de L2, lo reemplacé por pi por A sobre 6, pi sobre 6 por A. ¿Está bien eso? Porque Sí, ahí, digo, perdón, Marisa, sí, punto P, ¿no? sí, Una perdón, pavada eso. no entendí la pregunta, no entendí. No, no, es acá, ahí debería decir P, donde dice B3. Ah, sí, Una huevada, pero está. Sí, mira, lo arreglo a ver si me contestan la pregunta de por qué reemplacé el diferencial de L por pi sobre 6 por A. Porque es la longitud de arco. Claro, Bien. entonces es P por, es el radio por el ángulo, y el ángulo es 30 grados, que lo tenemos que escribir en radianes. Bien, sigamos. Bueno, ahí tenemos el campo escrito forma total. Ahí simplifiqué unas P, hay que mirar si no que haya hecho bien la cuenta, en 24 simplifiqué los pi y simplifiqué una, no perdí nadie. Bueno, ahora supongamos que pasa un electrón con velocidad de módulo B y les doy dos condiciones. La I es perpendicular al plano y entrante, ¿sí? O sea, viene un electrón y se mete, pasa por el punto P, entrando en forma perpendicular. Y la II es paralela a uno de los lados radiales saliente. Bien, considerando esas cosas, quiero saber la fuerza sobre el electrón. Entonces ahí acaba de aparecer la expresión de la fuerza sobre una carga que se mueve. La recordamos esa. Q, B, vector B. Hay un electrón metiéndose, en el caso I, perpendicular a la pantalla. Y en el otro caso hay un electrón que está pasando por P, pero va radialmente, se va apartando. Ahora le vamos a poner una dirección en particular a eso. Porque radialmente puede ser cualquiera. Bueno, paralela a uno de los lados radiales y saliente podría ser cualquiera de esos dos. Nada, le elegimos uno. Pero vamos con el caso I, el primero. El electrón está entrando perpendicular a la pantalla pasando por el punto P, sobre el cual hemos calculado el campo. ¿Qué opinan? ¿Cómo es la fuerza sobre ese electrón? Para responder, ya tenemos el campo para recalcular esa cuenta, necesitamos ver cómo escribimos la velocidad. ¿Cómo la escribiríamos a la velocidad? Como el módulo B y la dirección y sentido, ¿cómo la escribo? Serían menos ¿En menos? Perdón, K. en menos K. Bueno, y entonces, esa sería B. Entonces el producto vectorial, ¿qué nos daría? 0 porque son paralelos. Claro, 0 porque son paralelos. ¿Ven? Entonces ponemos la velocidad en menos K. Bueno, ahí como era un electrón podríamos haber puesto, si queríamos, no me molesté reemplazar, pero ahora se los acomodo. Como son paralelos, directamente me da 0. Y en el otro caso vamos a elegir a ver si que la velocidad vaya en ese lado. Esa flechita azul que acaba de aparecer en el dibujo es la velocidad del electrón. ¿Cómo escribo esa velocidad ahora para hacer la cuenta? ¿Quieren esto? Tendría que haber hecho esto. Bueno, se los mostré. Mierda. Vas a ver, sí. Sí, mierda. Bueno, fíjense acá, hay que mirar porque seguramente tuve en cuenta que era un electrón y todo eso. Ahora revisamos eso. Bueno, entonces la velocidad está en R, la carga electrónica es menos C. Ponemos los dedos en la dirección radial, cerramos hacia el campo que es entrante y nos va a dar a la fuerza sobre el electrón hacia arriba, bien en la dirección teta, pero como es negativa,
la carga, entonces me tiene que dar hacia abajo, si la tengo que invertir. Así que sería esta. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, nos podemos hacer una pregunta más que dice, si en base a los resultados que conseguimos hasta acá, con alguna dificultad, ¿qué podemos decir acerca de las trayectorias del electrón en cada caso? Solo con lo que hicimos hasta acá. ¿Qué podríamos decir? Vamos con la más fácil. La primera, ¿qué diríamos? Y sigue un movimiento rectilíneo, ¿no? Claro, que no se va a desviar, va a seguir su movimiento rectilíneo en la velocidad y sentido en la que venía, como si no estuviese ese alambre cargado ahí. ¿Y en el otro? Circular. Y hay una fuerza, así que se va a tener Hay que una desviar. fuerza, se va a acelerar, se va a desviar, pero ¿podemos asegurar que va a ser un movimiento circular con la información que tenemos hasta ahora? Y solamente conocemos el campo en un punto, así que supongo que no. Claro, solamente tenemos, de hecho si nos movemos de ese punto hay que hacer toda la cuenta de vuelta, ¿sí? Y ya los lados que nos dieron cero no nos van a dar cero. Claro, ya no, porque ahí es un puntito muy, muy particular, está justo en un lugar donde se cruzan las dos proyecciones de los lados laterales y están radiales los lados laterales, nos movemos de ese punto y ya está. Esa proyección no da, los B1 y B2, B3 no tienen por qué dar cero, así que no podemos asegurar que sea un movimiento circular. Lo único que podemos asegurar es que se va a desviar, ¿sí? Podríamos decir hacia dónde empieza a desviarse. Cuando nosotros íbamos a la idea de un movimiento circular, que no está mal que haya salido, era si el campo que nosotros teníamos era uniforme. Lo hicimos con un campo que valía lo mismo en todo el espacio. Acá el tema es que lo conocemos en un solo lugar, va a cambiar el campo cuando nos vayamos moviendo, se va a cambiar dirección, siempre se nos va a seguir cumpliendo esto de que el campo, o sea, que la fuerza va a ser perpendicular al campo y a la velocidad. El tema es que el campo, cuando nos movemos al punto de al lado, no apunta en ese lado y no podemos asegurar el movimiento circular. Bien. Y aparte no lo conocemos en todo el espacio. Entonces hay que tener cuidado, o sea, cuando nosotros vimos casos sencillos y tampoco es que nos vamos a apartar de esas cosas, pero bueno, ahí también cuando me puse a pensar la clase de repaso dije, no, bueno, por ahí tengo que remarcarles que, porque yo, campo uniforme, y bueno, que si no es uniforme tengan cuidado, o sea, puede generalizarse cosas que no lo son. Bueno, ahora, supongamos que por P, ese punto P, en lugar de un electrón, pasa un alambre recto largo por el que circula una corriente I saliente. O sea que ese punto que se ve en el punto P es un alambre que viene hacia mí y que trae una corriente I1. Hay un alambre que está perpendicular a la pantalla por el que viene una corriente y la corriente está saliente de la pantalla, o sea que viene hacia mí. Ese punto es la punta de la corriente. ¿Cuál es la fuerza que el alambre recto ejerce sobre el doblado? Entonces aquí estamos en un tema, ¿no? Porque para poder calcular la fuerza sobre ese alambre doblado, debido a la presencia de un campo generado por el alambre recto, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Usas amper con una amperiana de radio A. Claro, porque quiero calcular, en realidad con una amperiana, ¿por qué de radio A? Y para saber el campo de inducción magnética en el doblado. Y en los otros dos, ¿por qué no lo queremos? A priori yo haría la cuenta, digamos, para ver si lo quiero o no lo quiero. Al menos lo plantearía. Entonces, calcularía en principio el campo magnético en el espacio y usaría después a donde me convenga. Entonces vamos a calcular con ampere el campo del alambre. ¿Cómo sería la amperiana? Que pondría, bueno, yo encima, porque vos me dijiste, ahora me estoy dando cuenta que yo puse una amperiana de radio A, así que ven. Pero bueno, para calcular la fuerza necesito hacer esto, que en este caso va la corriente por el diferencial de L, bien, que corresponderá a cada tramo, vectorial el campo que genera el alambre en esa región. Para calcular el campo en el alambre, lo usamos por ampere, o sea que necesitamos recordar la ley de Ampere. Entonces, esa integral de circulación del campo a través de una curva cerrada me da mu0 por I enlazada. Pero para poder utilizar esta ley, lo tengo que hacer es consideraciones de simetría. Las consideraciones de simetría, bueno, ahí apareció, mira, exactamente ese mismo que vos dijiste. Así que me vas a decir, porque me retaste y hiciste lo mismo. Pero las consideraciones de simetrías que uno hace para poder aplicar Ampere en este caso, es asumir
que el campo es tangencial a circunferencias concéntricas con el alambre y que su módulo es el mismo sobre esas circunferencias. En el caso de, usando la regla de la mano derecha, para poner la circulación del campo, el dedo pulgar ahora nos apunta en la dirección de la corriente para saber en qué dirección está circulando el campo, sobre la trayectoria amperiana. Y esa curva verde que acaba de aparecer recién es la curva amperiana, que la hice ahí de radio A, y ya veo que hice la cuenta también, pero quería hacer otras cuentas además. Empezamos por decir el lado, lo que sería el lado izquierdo de la ley de Ampère. Eso nos daría que la integral de circulación de B escalar diferencial de L, tengo que resolver el producto escalar, el diferencial de L es tangente, y el campo también es tangente, así que en principio el producto escalar me da el producto de los módulos. Luego, con esta consideración que hice recién, de decir que el campo sobre esa circunferencia concéntrica, o sobre cualquier circunferencia concéntrica con el alambre, todas las que quiera dibujar ahí, va a valer siempre lo mismo, sale el módulo de la integral y me queda la integral del diferencial de L, que es la longitud de la curva amperiana que puse, que vale 2pi por r. Y ahora que logré resolver la integral, voy para el otro lado, el lado derecho de la ley de Ampère, que me dice que es mu0 por la corriente enlazada. Y acá la corriente que enlaza el lazo amperiano es la corriente del cable, porque es el campo que quiero calcular. Acá no estoy pensando en el campo general de todas las corrientes, porque si no tendría que sumarle el campo del alambrecito ese doblado. O sea, si me pide, lo que estoy calculando es el campo del alambre en una dada, alrededor del alambre. Estoy concentrada en el alambre porque lo necesito para poder calcular la fuerza que el alambre le hace al alambre doblado. Alambre recto al alambre doblado. Bien, entonces de ahí puedo despejar el módulo, porque paso el 2pi por r dividiendo, y tengo que recordar, antes de terminar la cuenta, que yo hice consideraciones de cómo era el campo en cuanto a su dirección. Ya tengo el módulo, ahora su dirección. Su dirección es tangente. ¿Estamos de acuerdo que va en tita positivo el campo generado por el alambre? Como lo escribo ahí. En cualquier circunferencia, no solo la verde. Sí. Bien. Entonces seguimos. Ahí está el campo, el dibujito que hoy, el que le gustaba a Hugo, ¿no? Bien, entonces ahora tenemos que calcular la fuerza, entonces tenemos que dividirla en 3 tramos, como lo hicimos hace un rato. Tenemos que considerar la fuerza sobre los tramos radiales y la fuerza sobre el tramo curvo. Para hacer esto, ahí se quedaron los diferenciales de L escritos, para no perderlos. Acá me falta un signo menos. Y capaz que arrastré el error después. Si lo encontramos después más adelante, lo arreglamos también. Vamos por considerar la primera. La primera tenemos que reemplazar el de L1, ¿no? Que dijimos que es diferencial de R en menos la dirección radial. Y después tengo que reemplazar el campo que está en teta. Y tengo otro más, que tengo un diferencial de R, que sería el otro tramo, el de abajo, en la dirección positiva del R versor, por el campo que está en teta. Y no escribí el tramo curvo. ¿Por qué no escribí el tramo curvo? Porque son paralelos. ¿No? Claro, cuando fui a reemplazar el diferencial de L2, tenía que reemplazar menos de L2 en teta, y el campo está en teta, así que el producto escalar me da 0. O sea que justo el tramo curvo no me importa. Y 1 sobre 2pi son los módulos de los campos, salen para afuera, y ese módulo de la corriente sale para afuera. Me queda dr sobre r, que me quedó del campo, y el producto es, el tramo este es I, vector del campo que está en teta, me tiene que dar el menos k, ¿está bien? Y el de abajo es I, vector en campo que está, me tiene que dar en más k, ¿sí? ¿Están bien? Las direcciones que me dan los productos vectoriales menos r vector tita y r vector tita. ¿Estamos de acuerdo en que podía sacar mu0 y 1 y 2pi fuera de las integrales? Pues son todas constantes, no dependen de la distancia al punto, que serían las variables de integración. Sí me quedó la parte del 1 sobre r que corresponde al campo. Si yo tuviera que calcular la fuerza que ocurre en cada uno de los lados, tengo que resolver esa integral entre el lado A, entre radio A y el radio final, ¿sí?
Me tendrían que haber dado hasta dónde llega el cable para poder resolver esa integral. ¿Por qué digo directamente que la fuerza es 0? La total. Porque las integrales son iguales, pero con los versores en signos opuestos. Claro, básicamente eso. Si tienen la misma longitud, el lado de arriba y el de abajo, como supuestamente está en ese dibujo, y esas dos integrales dan lo mismo, me da 0. ¿Sí? Ahora, si tuvieran diferente longitud, tendría que resolver la integral y terminar la integral entre el radio A y el radio final que corresponde a cada ladito. O si tuvieran la misma longitud, pero me piden específicamente que calcule la fuerza sobre cada lado, bueno, tendría que resolver una por una cada una de las integrales que planteé acá, esta y esta, decir que una da 0 y calcular las otras dos. ¿Bien? Y ver que me da 0. Bueno, la fuerza total me da 0. ¿Le pasa algo al alambre doblado? ¿Rota? Y el alambre rota, claro, rotaría. O sea que eventualmente, lo que pasa es que calcular el torque acá tendrían que tener cuidado, tendrían que hablar de un diferencial de torque, porque la distancia al eje de rotación, que sería un eje que va radial pero por el centro, que lo parte justo al medio, va cambiando. Entonces la cuenta es un poquito más compleja. Pero mínimamente saben que eso rota. ¿Hasta acá todo esto se entendió? O sea, fui Sí, clara. profe. Buenísimo. Entonces, hasta acá vamos. No, el comentario es, traten de no asumir cosas generales, prueben las cosas, ¿sí? Que no es muy difícil, las cuentas en general son fáciles, pero bueno. Y de pasada repasamos ley de Biot-Savart, ley de Ampère, no sé si vieron que con cada ejemplo fuimos haciendo una cosita nueva. El solenoide no lo voy a repasar porque ya lo repasamos ayer y hoy, así que no, ya me cansé de solenoides. Por eso está el alambre y la espira. Supongamos ahora que nuestro alambre doblado le agregamos un tramo, de modo de generar una espira como se muestra en la figura. O sea, le agregamos este pedacito. Y valoren este pedacito porque me costó que pareciera circular y que quedara bonito así, pareciera que venía en la imagen original. Para la espira que hemos construido. Ahí nos vamos a empezar a hacer preguntas y ya con esto vamos cerrando. El campo de la espira. ¿Qué tendríamos que hacer para calcularlo? El campo de la espira ya tengo 3 de los lados calculados, ¿sí? Acá tengo ¿se acuerdan que este pedazo que está acá, esto que está acá, correspondía a este tramo? ¿Se acuerdan? Y estos dos lados habíamos probado que daba 0. Entonces nos queda agregar este. Este tramo tiene una corriente que va hacia arriba, tienen que cerrarse hacia R, así que les quedaría en K, o sea que acá tendríamos que tener un paréntesis. ¿Sí? Estamos de acuerdo con que esto sería prácticamente en lo que es módulos resolver la misma cuenta, pero ahora con un radio mayor, y que la dirección me daría en K positivo, poniendo la mano derecha sobre el tramo que acabo de agregar con los dedos apuntando hacia arriba, porque la corriente va hacia arriba, hago el producto hacia el reversor y me da un campo que viene hacia mí, el tramito del otro lado. ¿Ya? Quedaron como callados, ¿se fueron todos? No, están ahí, son 17. Hugo, ¿vos qué opinás? ¿Qué parte? No, que me preguntaba si estamos todos de acuerdo que la única diferencia con el campo que calculamos hace un ratito era agregarle ese pedazo que estoy agregando acá, donde aparece que tiene radio B y que, bueno, en este caso da más K. Sí, está bien. ¿Sí? O sea que no tienen que volver a hacer toda la cuenta. Si consideramos el alambre que pasa por P, perpendicular al plano, ¿cambia la fuerza sobre la espira? O sea, ahora que es una espira, ¿cambia la fuerza respecto a la fuerza que calculamos antes? Esa sería la pregunta. Y disminuye un poco. ¿Cómo nos había dado la parte de la fuerza que iba en el tramito curvado? ¿Se acuerdan? Que lo dividimos en 3 antes de que esté el que agregamos recién. La parte del tramito curvado, ¿se acuerdan? La corriente iba en menos teta y el campo que genera el alambre está en más teta. Entonces dijimos que sobre ese tramito de la izquierda, el curvadito de la izquierda, no había contribución. ¿Quieren volver a ver la expresión? Claro, ahí pasa lo mismo, ¿no? Ahí pasa lo mismo, porque la corriente está ahora en teta positivo, está subiendo, circulando en la dirección tangente, o sea que el diferencial de L que corresponde a ese tramo va tangente a la curva hacia arriba, y el campo magnético del alambre en el medio está haciendo lo mismo.
Así que son paralelos en todos los puntitos, en todos los diferenciales de L que pueda considerar sobre el tramo. Así que en principio no cambia. Simplemente recordando lo que hicimos, nos damos cuenta que el otro, agregar ese tramo no cambió nada. Bien, vamos un poquito más lejos. Apaguemos la fuente que alimenta el alambre recto y acerquemos imanes, de modo que la espira quede en un campo de inducción magnética uniforme perpendicular a la espira, sentido entrante. Calcular el torque sobre la espira. Entonces lo que hacemos ahora es, ahora en ese punto P quedó el alambre, pero como corté la fuente, la saqué, el alambre ya no tiene una corriente. ¿Hay campo del alambre en esas condiciones? ¿Me tengo que preocupar por el alambre? Pusieron que no. Ay, pará, tenía el micrófono silenciado, ¿no? ¿Qué estabas hablando? Sí, eso me ha pasado muchas veces. Silencias el micrófono para no joder y después te copás hablando 30 minutos y te das cuenta que nadie te da bola y decís, pero ¿cómo puede ser? Te estoy hablando y no me contestan. Y te das cuenta que es el micrófono silenciado. No, pero peor es dejarlo abierto y se mete el ruido. Sí. No, peor es dejarlo abierto y no sé, el gato pasa y te tira algo y decís, la puta, y está todo. Eso es peor. Bueno, entonces no tenemos que preocuparnos por el alambre, sí por el campo magnético que acabamos de aplicar, de modo que lo estamos suponiendo, no tuve tiempo de hacerle el dibujito, pero si tuviéramos que dibujarlo serían todas crucecitas uniformemente distribuidas para marcarnos que es un campo magnético que entra y atraviesa la espira y que es uniforme. Entonces yo puedo hacer dos cosas. Puedo calcular el torque sobre cada lado, entonces ahí esa sumatoria de igual a 1 hasta 4 básicamente es porque lo que quiero decir es que voy a tener 4 términos, uno para cada uno de los lados, y tengo que calcular, tener la fuerza sobre cada uno de los lados. La fuerza les tiene que dar 0, la fuerza total, cuando hacen la cuenta. Pero es una cuenta un poco más compleja, de acuerdo, para que les dé la fuerza total 0. Hay que mandarse 4 integrales, me parece. Pero en general, la idea es la fuerza que genera un campo magnético uniforme sobre una espira cerrada es 0, pero remarquemos, uniforme. Si el campo no es uniforme, la fuerza no es necesariamente 0, entonces lo que hay que hacer es calcular la fuerza sobre cada uno de los lados. Cuando queremos calcular el torque, eso nos puede complicar un poquito la vida, ¿bien? Sobre todo por esto de si las fuerzas nos llegan a quedar en direcciones en las que hay que uno prestar atención cómo se suman esas direcciones, pero hay algo a favor, que es que puedo usar otra condición, que es relacionar al torque con el momento dipolar eléctrico. Entonces, si yo trabajo con el momento dipolar eléctrico, puedo hacer la cuenta mucho más fácil. Entonces, el torque sobre la espira va a ser el momento dipolar eléctrico vector el campo magnético. ¿Sí? Entonces, el momento dipolar eléctrico, que lo llamé mu, era la corriente que circula por la espira, que se llama I, el área de la espira y la normal a la espira, ¿sí? Saliente. En este caso, por cómo está circulando, es una normal saliente. Entonces, si hacen eso, y es la corriente de la espira, el área va a ser de todo el pedazo de pizza, tengo hambre, sería pi sobre 6 por b cuadrado, pero le tengo que restar un pedacito, entonces nos queda la puntita, entonces nos quedaría pi sobre 6, b cuadrado menos pi sobre 6 al cuadrado. Y la dirección normal saliente hacia nosotros, de acuerdo a cómo está circulando esa corriente, es k. Entonces ya tengo mu. Entonces teniendo mu, lo único que tengo que hacer es el producto vectorial entre mu, el campo uniforme que acabo de colocar, y saco la cuenta. En el otro caso me tenía que preocupar más, porque había que calcular todas las fuerzas que ejercían ese campo uniforme sobre cada uno de los lados de la espira, ser cuidadoso de que no vaya, o sea, calcularla y hacer el dibujo, poner cómo nos quedan las fuerzas, ¿entendés? Y a partir de cómo queda el dibujo, sumar todos los vectores. Eso sería lo que yo les aconsejaría para que no metan la pata, o sea, calcular la fuerza sobre cada lado, dibujarla en cada uno de los lados, sumar vectores. La fuerza les va a tener que dar 0, pero obviamente, porque la espira está cerrada y está en un campo uniforme, pero bueno, lo que les permite también dibujar esa fuerza es ver dónde va a haber torque, si va a haber torque sobre la espira y cómo la vamos a girar, para este campo magnético uniforme. No es imposible, se puede hacer, y si ustedes se sienten seguros lo hacen, pero hay que hacerlo con cuidado. O la opción B es, ya sé que puedo calcular
el torque de una espira conociendo su momento magnético, y el momento magnético es fácil de calcular y calculan el torque. Sí, para mí es un buen ejercicio hacerlo. Sí, las dos cosas es un buen ejercicio, porque te rompe la cabeza haciendo cuenta. O sea, Claro, a mí hoy no me daba, creo que estaba calculando la fuerza sobre la espira y no me daba. Media, viste, a los apurones porque ya empezaba la crisis. ¿Cómo puede ser? Tiene que darme 0 y no me da 0. Claro, la nava de distracción no estaba mirando, no dibujaba los vectores sobre los lados, entonces no me daba cuenta que estaban cambiando de dirección porque la dirección θ cambiaba, no era la x, y que no cambian en la... O sea, cuando uno usa coordenadas cartesianas para hacer cosas, y la dirección x, y z no cambian en el espacio. Pero cuando se pasa a cilíndricas o esféricas, acá estamos en cilíndricas, nos pasa que la z no cambia, pero la r y la θ cambian. Y claro. yo tengo que Sí. vectores entre dos puntos que están aplicados a algo que está espacialmente distribuido y que tengo una dirección radial en cada uno de esos puntos, pero cambia de un lado al otro, y bueno, tengo que ver que voy a sumar vectores que no están apuntando en la misma dirección. O sea, que la dirección radial no es única para cada uno de los puntos, o la tangencial no es única para cada uno de los puntos de esa espira. Sí lo es la z. Por eso yo volví para atrás para quedarme tranquila que cuando sumamos y dijimos z 0 y fuimos felices, las cosas nos quedaban en z. Pero eso, no es que se tienen que marear con eso. Yo lo que les aconsejo es que hagan el dibujito, y ahí se dan cuenta. Si dibujan los vectores fuerza sobre cada uno de los lados de esa espira, te das cuenta que no te dan paralelos esos dos, ¿viste? Que te da uno para un lado, otro un poco para el otro, y que hay que sumar dos vectores que, cuando hacemos la ley de Newton y sumamos las fuerzas, estamos sumando los vectores con sus direcciones. Pero igual, eso es un problema más complejo de lo que realmente necesitan, es encarar por Biot y Sabat a un solenoide. Acá sería encarar por calcular la fuerza de todos los lados de una espira así tan feita, si no la calculé antes, porque por ahí en el inciso anterior nos pidieron la fuerza. Y capaz que las pidieron, las dibujamos, tenemos todo, y bueno, ahí sí vale la pena hacer los torques de cada una de las, si es que hacen las fuerzas de torque. Pero si no, yo calcularía el momento. Y me da 0. ¿Por qué me da 0? Yo podía saber a priori que ese momento, que ese torque de la espira me iba a dar 0. Sí, podíamos darnos cuenta, porque recuerden que las posiciones de equilibrio de una espira en un campo magnético eran cuando el momento magnético de la espira se alineaba con el campo. O sea que la posición de equilibrio en este campo magnético uniforme era alinear la espira en el campo. Entonces nos podíamos dar cuenta que al ser un campo magnético uniforme esto tenía que dar. Claro. Y un caso más complicado sería que el B no fuese uniforme, pero uno podría agarrar la expresión del tau y quedaría el B0, en lugar del B0 un B, y eso sería la integral, entiendo yo, ¿no? Claro, sí, tendrías que hacerlo más punto a punto si no es uniforme. Pero bueno, si es uniforme ya sabemos que Es no, más fácil. es fácil la cuenta. Y si las cosas no son uniformes, siempre hay que prestar atención de dónde salió todo, digamos. Porque, por ejemplo, cuando calculamos la fuerza sobre uno de los lados, en un lado lo podíamos pensar uniforme porque justo el campo del alambre valía lo mismo sobre cada uno de los puntos de los lados curvos, pero los lados rectos no, porque el campo decrece, el campo de un alambre decrece con la distancia del alambre. Entonces ahí tuvimos que integrar. Pero como nos dio en K, no hubo un mayor conflicto para terminar de hacer la cuenta. Bueno, chicos, en principio ya estamos. Yo por lo menos, no sé espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar ahora, y si no, los libero. Hola, profesora. Yo quería saber si hay algún horario para el parcial o es como la vez pasada. Es como la vez pasada. Ah, ok. Fíjate, va a salir igual. Ahora en cualquier momento va a quedar todo configurado. Se les va a habilitar a partir de las 12, o sea, 00 del viernes hasta las 24 horas. Ustedes se pueden conectar cuando quieran y a partir de ahí empieza un contador. Van a tener 3 horas más 15 minutos para poder entregar. Si hay algún problema grave que evita, por ejemplo, se les cortó la luz y entran en crisis nerviosa, escriban, mándenos un mensaje por WhatsApp, hagan algo para que sepamos lo que está pasando. No nos mientan, uno confía en ustedes. Y tienen 3 horas a partir de que lo abrieron, así que ustedes elijan el horario. Después cada uno de nosotros va a tratar de estar atento a los mensajes
y ahí tienen los horarios, o sea, creo que estaba confirmando los horarios en que íbamos a estar atentos Jesús, así que en esos horarios le escriben a la persona. Si llega a pasar que por algún motivo esa persona no contesta, prueben escribir a otro, me pueden escribir a mí, que si yo veo el mensaje lo voy a contestar. El otro día creo que pasó algo así, porque puede ser que, no sé, la otra persona se le haya cortado internet, haya pasado cualquier cosa y no haya podido, o justo en ese momento no se fue al baño, y ustedes se ponen impacientes o se genera que no les contesten, y la idea no es que estén esperando la respuesta. Entonces, eventualmente, si ven que no les contestan en un tiempo prudencial, de hace 15 o 20 minutos, bueno, traten de consultar a otro. Porque si mandan la pregunta a los foros, la pregunta al foro creo que tarda entre 30 minutos y 50 en activarse. De hecho, el otro día habíamos corregido y habíamos subido las correcciones y activado todo y tardó como 1 hora en llegarles a ustedes que estaban los parciales listos. Y no sé por qué. Yo mandé un mensaje para ver si así se generaba, bueno, tipo mi celular, que no contesta y uno manda un mensaje y se activa, pero no logré que anduviera. Es lento. Entonces manden mensajes por la mensajería a la persona que está de turno para contestar. Y obviamente entre las 0 y las 8 de la mañana no va a haber nadie despierto esperando que ustedes escriban, ¿sí? O sea que si la arrancan muy temprano a la mañana, corren el riesgo de que si tienen una duda denunciada no les podamos contestar. Eso ténganlo en cuenta. O sea, ustedes pueden escribir, pero bueno, puede pasar que no le contesten porque estamos dormidos. Pero van a tener los horarios así subidos como fue la otra vez, para que le escriban a la persona que ustedes quieran. O sea, es la misma metodología que usamos en el primero. Bueno, chicos, los libero.